Bienvenidos al circo mediático del siglo XXI, donde la ignorancia se disfraza de análisis político, donde el amarillismo se vende como información privilegiada, y donde unos cuantos influencers de la derecha más ignorante han decidido que la mejor forma de servir a México es, inventándose una invasión estadounidense que solo existe en sus cabezas calenturientas. Porque sí, mis estimados ciudadanos, mientras Mexicali enfrenta una alerta de seguridad legítima del Departamento de Estado estadounidense por amenazas del crimen organizado, hay personajes que han visto en esta situación la oportunidad perfecta para hacer lo que mejor saben hacer: sembrar pánico, crear caos y vender teorías de conspiración dignas de una película. Escuchen bien lo que están diciendo estos analistas de Twitter y TikTok. La ciudad de Mexicali está en riesgo. Yo tengo 3 comentarios sobre este tema. En primer lugar, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad pidiendo no viajar a Mexicali, Baja California. Esto ante una amenaza que podría ocurrir en las próximas horas, y pide específicamente alejarse de edificios de gobierno. En segundo lugar, todos los bajacalifornianos estamos pensando lo mismo. Ya vienen por ella. Todos tenemos en casa una veladora encendida, esperando se nos haga el milagro. Se viene la operación Pantera Rosa. Y en tercer lugar, todo indica que hubo un decomiso millonario en La Garita y el gobierno de Estados Unidos está esperando una reacción violenta por parte de un cártel de la droga. Precisamente el mismo cártel que floreció durante el sexenio de Marina del Pilar. Ya vienen por la gobernadora. Se viene la operación Pantera Rosa. Todos tenemos una veladora encendida esperando el milagro. ¿En serio? ¿Esto es lo mejor que tienen? Transformar una alerta de seguridad seria, que pide a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Mexicali por amenazas concretas del narcotráfico, en un cuento de hadas sobre una intervención militar estadounidense. Déjenme ser claro, esto no es periodismo, es terrorismo informativo. No es opinión política, es irresponsabilidad cívica. No es análisis. Es especulación maliciosa diseñada para asustar a una población que ya está lo suficientemente preocupada por la seguridad real que enfrentan. Porque estos influencers saben perfectamente que la alerta del Departamento de Estado no habla de tropas estadounidenses cruzando la frontera. Habla de crimen organizado, de secuestros, de violencia del narcotráfico. Pero eso no genera tantas vistas, eso no da para tantos likes en TikTok. Entonces, ¿qué hacen? Agarran una amenaza real, la mezclan con un decomiso millonario en La Garita, le agregan una pizca de operación secreta, le echan sal y pimienta con teorías sobre el cartel que floreció durante el sexenio, y voilà. Tienen su receta perfecta para el caos. Una población asustada, desinformada y lista para creer cualquier cosa que confirme sus sesgos políticos. Y lo más grave, lo hacen con una sonrisa, con veladoras encendidas, y con la absoluta certeza de que su audiencia no va a verificar fuentes, no va a leer la alerta original, no va a contrastar información. Solo van a compartir, a retuitear, a sembrar más miedo. ¿Saben qué es lo verdaderamente cobarde de esto? Que mientras Mexicali vive una situación de seguridad delicada, mientras las familias bajacalifornianas están genuinamente preocupadas, mientras las autoridades locales trabajan para proteger a la ciudadanía, estos influencers están jugando a ser profetas del apocalipsis desde la comodidad de sus casas, con sus ring lights y sus micrófonos de estudio. No les importa la seguridad de la gente. No les importa la estabilidad de Baja California. No les importa si su teoría de la invasión inminente va a provocar pánico, va a afectar el turismo, va a dañar la economía local o va a generar una crisis de confianza innecesaria. Solo les importa el engagement. Solo les importa el click. Solo les importa alimentar la narrativa de que este gobierno es tan malo que hasta los gringos van a venir a salvarnos. Ciudadanos de Baja California, no se dejen engañar. No permitan que la ignorancia o el chayote disfrazada de análisis nuble su juicio. La alerta de Estados Unidos es real, pero no por lo que estos influencers dicen. Es real porque el crimen organizado sigue siendo una amenaza seria en nuestra frontera. Y la solución no es inventarse operaciones militares fantasmas, ni esperar milagros con veladoras, ni señalar a gobernadores con teorías de conspiración. La solución es la información responsable, la verificación de fuentes, la unidad de los mexicanos frente al crimen, y sobre todo, el rechazo frontal a quienes ven en el miedo ajeno una oportunidad para ganar seguidores. A estos influencers de la derecha más irresponsable les digo, la seguridad de México no es un juego. El pánico que siembran no es opinión, es daño social. Y la historia, señores, no los va a recordar como valientes denunciantes, sino como cómplices del caos que prefirieron el clickbait a la verdad. Yo creo en el periodismo responsable, en la crítica constructiva, en la denuncia con fundamento, no en el amarillismo que pone en riesgo a la población. Porque México merece información veraz.
Merece ciudadanos informados, no asustados. Y sobre todo merece influencers que asuman su responsabilidad social, no mercenarios del miedo. Hay momentos en la historia reciente de México donde un presidente, desde la tribuna más importante del país, señalaba con el dedo exactamente de dónde venían los ataques. Y la historia con el tiempo, termina dándole la razón. Hoy recuperamos las palabras de Andrés Manuel López Obrador, sin duda la figura política más trascendente de los últimos 50 años en México, aunque les arda el yomi a los derechangos, quien desde la presidencia de la República advirtió, con nombre y apellido, sobre la operación de Javier Negre y Fernando Cerimedo, dos operadores de la ultraderecha internacional que, financiados por poderes fácticos, desplegaron en México una maquinaria de bots, fake news y guerra sucia digital con un objetivo claro: desestabilizar, manipular y destruir. Todo lo que tiene que ver con la manipulación. Entonces, un instrumento de control y de manipulación eficaz, si no se combate, es este manejo de redes sociales con bots. Y hay que, sobre todo, alertar a los jóvenes que están muy expuestos, y hay que informarles cómo opera esto, cómo esta mafia de publicistas, que es internacional, cómo funciona. Y eso va a ser una muy buena contribución. Si les parece, vamos a abrir ese tema aquí en las mañaneras. Podríamos hacerlo cada 15 días, hablar del tema, porque es un asunto no solo de México, sino es un asunto mundial y va a ayudar mucho, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque no es un asunto solo de la academia, de un análisis, de una reflexión de estudiosos, sino es algo que debe de manejarse políticamente, es decir, difundirse mucho. Sí, como quién es quién en los bots, algo así, una sección. ¿Quién es quién en los bots? Ya está. Escucharon bien lo que dijo el presidente. No habló de trolls anónimos, no habló de críticas legítimas. Habló de una mafia de publicistas internacionales, de un instrumento de control y manipulación eficaz, de una operación que no era solo un asunto mexicano, sino un asunto mundial. AMLO fue claro: existe una red que opera desde las sombras, que utiliza perfiles falsos, algoritmos manipulados y portales de desinformación como La Derecha Diario para inflamar ánimos, inventar narrativas y atacar a quien se atreva a confrontar los intereses de los grupos de poder. Y lo dijo desde Palacio Nacional, y la responsabilidad histórica de quien sabía que estaba nombrando a los verdaderos enemigos de la democracia, los actuales socios de Salinas Pliego. Y aquí es donde el análisis se vuelve inevitable, porque lo que AMLO denunció no fue un fenómeno aislado. Fue la punta del iceberg de una estructura que hoy conocemos con claridad. Ricardo Salinas Pliego, el magnate mediático que, según investigaciones periodísticas, fue quien trajo a Negre y Cerimedo a México, buscando en su maquinaria de guerra sucia un escudo para sus propias batallas fiscales y un megáfono para su ideología. Alejandro Alito Moreno, el dirigente priista que, lejos de condenar la operación, le brindó respaldo público a Negre, llamándolo periodista valiente y alineando la maquinaria de su partido con esta red de desinformación. Y Fernando Cerimedo, el operador argentino de la ultraderecha latinoamericana, recientemente detenido en Bolivia por intento de feminicidio, cuya red de mentiras y manipulación ya había dejado rastro en Argentina, Honduras y ahora en México. AMLO los nombró, los señaló, advirtió al pueblo de México. Y miren lo que pasó después. La operación no se detuvo. Al contrario, se sofisticó. Los mismos portales, los mismos bots, las mismas narrativas de odio que AMLO denunció desde la presidencia, hoy siguen activos, reciclando discursos, atacando a la presidenta Claudia Sheinbaum, inflando protestas artificiales y sembrando división.
Porque esto nunca fue sobre ideología. Fue sobre poder. Sobre proteger privilegios. Sobre impedir que México avanzara hacia una democracia más justa, más transparente, más soberana. Y cuando un presidente se atrevió a confrontar esos intereses, la maquinaria de Negre y Cerimedo se activó con toda su fuerza. Hoy, la memoria política es un arma contra la manipulación. Porque cuando un presidente, desde la tribuna más alta del país, te dice esto es lo que pasará, tienes el deber ciudadano de escuchar, de investigar y de no dejar que la historia se repita. AMLO lo advirtió. Los nombres están dichos. La estructura está documentada. Y mientras sigamos permitiendo que la guerra sucia digital sustituya al debate de ideas, mientras sigamos aceptando que portales de desinformación operen con impunidad, mientras sigamos ignorando la conexión entre el poder mediático, el poder político y los operadores extranjeros, la democracia en México seguirá bajo asedio. Que quede claro, aquí hay principios. Y el principio es que México merece una democracia informada, no manipulada. Una democracia de ciudadanos, no de bots. Aquí les dejo el código para que puedan leer el proyecto de iniciativa, que aún estamos trabajando en ella, pero se pueden dar una idea clara de lo que se pretende. Les repito, es borrador pero con un buen avance. En comentarios te dejo el enlace de mi libro en PDF, Crónicas de Identidad Secuestrada. Tu apoyo es fundamental para mí, pues los ingresos del libro nos ayuda a financiar este gran proyecto de iniciativa de ley, además de producir cada día más videos exponiendo las falsedades de una derecha moralmente destrozada. Nuevamente, mil gracias por tu apoyo.